Andrea Jeftanovich es inquieta por naturaleza. Estudió sociología en la Católica, después se fue a Berkeley, a la Universidad de California, a hacer un doctorado en literatura hispanoamericana. Ha escrito ensayos, cuentos, novelas y es crítica de teatro en el Mercurio. Y ha recibido importantes premios por sus obras. Entre esta manera de ser y su biografía, que por cierto tienen que ver, lo menos que podía hacer era escribir este libro, Destinos Errantes, un fascinante recorrido por su historia o algo que tenga que ver con su historia, sus intereses literarios, la vida. Dice, he viajado lejos para resolver lo más íntimo en cuartos ajenos, en el prólogo. En el fin del mundo, Andrea Jeftanovich, de Bio Bio, con Marco Antonio de la Parra y María José Navia. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Fue la Ulises en busca de la tierra paterna, la que se emocionó junto a su padre en Sarajevo porque su casa de infancia había sido impactada por un gran mortero, la que conoció el túnel subterráneo que unía el aeropuerto con un extremo de la ciudad durante los años de sitio. Fui la que quiso seguir también la memoria materna, planificando un recorrido por los campos de concentración en Alemania y Polonia, pero que después de visitar a Sachsenhausen en Berlín, salió hecha un hilo. Europa, el continente de la alta cultura y de la industria del horror, atrapado en su paradoja. Así se marcan a fuego lugares en la memoria, así se erigen los puntos de referencia de la memoria colectiva, así se configura el horizonte que dará la medida a generaciones venideras. De Ulises, esta Ulises, Andrea Jeftanovich, ¿qué tal? Una Ulises. ¿Qué tal? Gracias, María José, por acá también. Sí. Hoy hay que decir también que este es un libro que es así, que está lleno de fotos. Con archivos de la viajera. Con archivos de la viajera se agradece. Aquí además dice, cuando pones Sarajevo Underground, que es lo primero que yo vi, yo dije, Costa Rica. Sí, claro, es una especie de cita o de un guiño, referencia. claro. Exactamente. Acá también un poco lo que tú describes también está en las fotos, uno se lo va imaginando. Y bueno, parto por eso de Sarajevo, que tiene que ver, es como tu parte de tus orígenes, porque como dices tú, un mix. Que tu apellido nos decía es serbio, de origen serbio. Sí. Y esta es la guerra de los Balcanes es algo que muy mediática, es verdad que la vimos, pero lo importante es cuando una persona con tu formación la recorre, ya a partir también de una inquietud personal, y nos abre un recorrido impensado en realidad. Tú te metes así por unos lugares que no sabía que existía, hasta que menciona del túnel, por ejemplo, yo no había escuchado. El famoso túnel de Sarajevo. Cómo se habían salvado, ¿no? Sí. Este túnel, y que mientras lo construían eran bombardeados, en fin, uno conoció un montón de horrores. Y vas ubicando esas partes. Sí. Claro, ese es el viaje más de Ulises, Claro. el viaje arquetípico de la humanidad, ¿verdad? De ir a ese lugar. Y yo he ido varias veces y otras veces, y la primera vez fue el año 97, y de pronto tiene un poco esa impronta del lugar muy inhóspito que era Sarajevo, porque habían pasado 2 años, había corte de agua, había muy pocas horas de agua, no había ningún hotel en pie, de modo que fue un turismo medio, entre comillas, incómodo, pero también bien real, de ir al lugar de posguerra con lo que implica las secuelas de eso. Y en esa crónica, como en todas, yo quise, como de estos lugares tan golpeados, encontrar una hebra humana a cada uno de estos lugares que son, verdad, conflictivos, que tienen una historia, porque la guerra de los Balcanes es uno de los tantos episodios de violencia en esa zona. Y cuando vi ese túnel, que fue muy difícil de encontrar porque era una especie de tabú, ahora debo confesar que con el tiempo se ha convertido en una especie de Disneylandia de la guerra de los Balcanes. Ya, pero tú lo descubriste. Cuando yo fui, era nada, estaba la familia ahí. Un como parque temático del horror, ¿no? Así es. Que suele pasar con un montón de otros lugares históricos. Está en Facebook, está en todas las redes y claro, da un poco de nostalgia, pero bueno, tú quizás tuve la oportunidad de conocer este lugar deshabitado sin ningún fin turístico. Salió la familia tal cual a recibir a esta extranjera y nada, con esta imaginación literaria que todos tenemos, que todos los lectores tenemos, cuando este hombre, Edis, me dice, bueno, lo único que podemos visitar son, no sé, 100 metros, porque está todo lleno de barro.
yo me imaginé eso, que podíamos hacer un viaje como la Divina Comedia, esto de bajar, Virgilio, y él era mi Virgilio, y recorrer ese lugar que si bien en cuanto a metros, a tierra, ya no tenía tanto que hacer recorrido, sí había una serie de historias que me parecieron tan valiosas, tan importante rescatar esa experiencia, y ellos lo hicieron a cambio de nada. Y ofrecieron con todo ese riesgo hacer este túnel en el patio de su casa con costos, y ahí seguía la familia y súper comprometidos, y lo que hay siempre en los conflictos, siempre hay hebras humanas, y quise un poco hacer ese recorrido. Sí, claro. ¿Y ya en ese momento pensaste en escribir el texto o llegó mucho después? Llegó después, porque la verdad que este libro lo vengo escribiendo del año 97, imagínense, como ha acompañado todos los libros. De ese primer viaje. Digamos. Exactamente, Claro. Que yo todavía no escribía, había empezado a escribir una primera novela. Escenario de guerra. Exactamente, y también un poco estaba cruzado con eso, Claro, absolutamente. claro. Sí. Es un escenario de guerra esto. Y fue un libro no muy planificado, pero me di cuenta que tenía muchas bitácoras de viaje, diarios de viaje, recortes, cosas que había apuntado, y de pronto dije, bueno, es un libro que me ha acompañado en toda mi formación como escritora. Claro. Y Eso se nota, aquí se nota eso. claro, porque están los viajes reales y también los viajes más simbólicos, más literarios en la mente de... Sí. de- No, y aquí, de hecho, por ejemplo, en esta, ya que estamos en el Sarajevo, cuando tú dices lo descender, primer círculo. Ah, sí. Fue segundo Claro. círculo. que jugando ahí con el texto, Porque con además- todas las distancias con Dante, no es que yo... Con el infierno. Pero la idea del infierno, ir descendiendo, Descendiendo. de bajando por círculos, porque tampoco son viajes como, claro, son más bien círculos históricos, de cosas que se repiten, de pequeños infiernos, entonces... No, es bien singular porque, como dices tú ahora, la gente viaja mucho y hace, ¿cómo se llama? Estos cruceros, en fin, ¿no? Claro. Es otra cosa, ¿no? Y además que como partes acá, es interesante porque lo marcas junto con la foto, dice Welcome to Hell, que está escrito en letras rojas en una pared. Fue el lema que me recibió en la ciudad de Sarajevo. Sí, Wow, y fue... ahí, o sea, Eso sí que no fue ficción tal cual, y de hecho el primer viaje el aeropuerto no estaba bien habilitado, de modo que me fui en un bus destartalado, tal cual desde Croacia, que se podía llegar hacia Bosnia, y la cruzada a la frontera fue bien complicada, había que tener visa y todo eso, unos caminos espantosos llenos de destrucción, uno pasaba por el puente Mostar, hecho pero así pebre, así todo destruido. Y claro, y uno llega por el rodoviario y ve esta primera pared y es como fuerte, y es tal cual, si uno lee todo lo que sucedió. Exactamente. Sí. Y lo bueno, y tú descubres cosas que yo en realidad no. Y lo otro también que tiene el libro, como diríamos, que tú siempre pones así como un destacado, lo que sería una bajada, una cosa así, de lo que acabas de escribir. Así termina un capítulo. Tal vez habría que aprender a descifrar la antropología de la basura para descifrar el mensaje de los escombros. Así terminas esto. Y ese juego también lo hiciste en tu libro de cuentos. Absolutamente. ¿No? ¿Cierto? En No aceptes Sí, caramelos de sí. extraños. Sí, También claro. había un pedacito, como un puentecito. Exactamente, como es como de algún modo, no sé, identificar como cierto corazón del texto, que son estas 4 líneas, 5 líneas, como para mí como un verso, y es como yo he dicho como una esquirla que salta el texto, para mí como tiene algo como muy central del texto, esas Oye, frases que elijo. bajada. Este Sí. no aceptes caramelos de extraño. ¿Este es el que fue prohibido en...? Bueno, que tiene un cuento polémico. ¿no? Sí. Ay, Sí, como el del pedófilo. Sí, que se ha entendido mal y claro, ha tenido problemas como con publicaciones en otros países y me sigue pasando. ¿Te sigue pasando? Sí, me perdí el mercado chino porque me dijeron que No. que no estaba la sociedad preparada para leer esto y bueno, hay más censura. Sí, claro. Sí, claro, hay más censura. Pero también Hay el Torfilio, demasiada ¿no? El censura. Torfilio- En revistas, sí. En La revistas. historia se ha magnificado un poco, claro. medio mito urbano, pero que hay lugares revistas o editoriales que me han dicho que no por las temáticas. por la temática. Bueno, para eso está la literatura para hablar, en realidad. Oye, y en Sarajevo ¿se sigue hablando el mismo idioma? ¿Te aprendiste? Sí, tiene pequeñas variaciones respecto a lo que se llama serbo-croata. Sí, claro. Ahora, por razones políticas, los croatas dicen que hablan croata Ya, claro. y los serbios dicen que hablan serbio. Pero dicen Dobardán, Sí, Domiña, sí. Dobrojutro, Sí, todo el... todo eso- sí, tienen unas pequeñas, es como entre Argentina y Chile y tienen unas pequeñas diferencias Ya. menores, Menores, ya. incluso menores, el mismo idioma. ¿Y tú lo hablas? No, muy poco. Ah, muy poquito. Pero tomé un curso en California, justamente Ya. en Berkeley, ofrecían tantos idiomas. Así que, pero muy difícil. La gente que estaba en el curso y que era de raíz eslava lo aprendió rápido.
Pero yo algunas frases conozco. Porque tú habías escuchado en tu casa, tu papá habla, tus tíos. Todos son llegados, son... Primera generación. Exactamente, llegaron con 10 años, entonces sí, hablaban, pero no nos enseñaron mucho los niños, hablaban entre ellos. Entre ellos. Y pero la música y todo me suena muy familiar. Sí, claro, a ti eso... El acento, sí. El acento. Sí. Ahora, es complejo, porque tú decías que tu C tiene un acento, ¿no? Sí, pues tanto tiempo se usaba ahora con los computadores. Claro. Esa tilde que es como el ACH. Una tilde, claro, Sí. que el CH. Y eso, y además cuando yo decía que en el fondo esa mezcla que tú tienes, porque ese es el origen de tu padre. Tu madre es de origen sefardí. Sí, de Bulgaria. Y de Bulgaria, o sea, o sea, tienes por todas partes. Sí, de hecho mis padres eran un poco vecinos en el mapa. Claro, se conocieron acá. Sí, se conocieron acá. Y hay varios viajes muy interesantes, ¿no? El viaje a California está... California al desnudo. Un viaje formativo. ¿Eso lo escribiste después tomando notas, dices tú? Exacto, sí, ahí viví 4 años. Y también es como dentro de de esas crónicas a países tan difíciles, pues me permitís una crónica más juguetona, más lúdica. Claro. Y también como ese contrapunto entre la estancia un poco seria, que es toda estancia académica. El campus. Claro, lo on-campus y off-campus. Es muy entretenido ese concepto. Bueno, on-campus pasa tal cosa y la da, no sé qué, es la charla, Susan Sontag, no sé. Off-campus yo voy... Y tú vas un poco en la nostalgia del hippismo, Janis Joplin. Absolutamente. Y te encuentras con una California que se ha vuelto puritano, norteamericana en el fondo. Sí, tiene sus resabios, pero sobre todo cuando yo llegué era la fiebre de los .com de Silicon Valley. Claro. Entonces esa California imaginada, literaria, costaba encontrarla, pero había que hacer esos recorridos. Y de todos modos es un estado muy raro, todavía sigue teniendo esa cosa de resabios de un hipismo súper nudista, de vegetariano. Yo creo que ahí fue como siempre ha sido la cuna, y versus esta cosa súper ordenada y limpia. Sí, todavía puede ser contradictorio, se resiste a ser un estado más de Estados Unidos, pero y también porque fue una locura esto de ir a la casa de Janis Joplin. Como yo les decía, yo tenía esta identificación, porque como también en mi otra vida quiero ser rockera. Claro. Otra más. Joplin era una opción, pero una opción autodestructiva, ese es el problema. Claro. Hay otras que han durado más. O sea, como, ella duró un poquito. Sí, no, claro, Janis Joplin no, pero tú fuiste a la casa de Janis Joplin. Existe, pero no está así como pintada de negro, como la recordaba, no, ahora es otra cosa. No, y es una clínica de rehabilitación. Entonces, todas las paradojas. Qué contraste, ¿no? Sí, de drogas, claro. Qué fuerte. Claro, el rehab. Sí. El rehab. Entonces, todo ese contrapunto era un viaje así, también medio musical. Yo quise hacer esa crónica como un poco musical, como el bebop, como algo así, como... fuera un poco. Y salió por primera vez en ese libro que editaba Diego Fonseca, ¿cierto? Sí. Que Sam no es mi tío, se llama, que eran solo crónicas. Mira, la María José siempre tan documentada, absolutamente. absolutamente. Es que yo te sigo hace rato. Yo confieso que ese libro es súper bueno ese libro, en general. Tu ensayo me encanta, pero... Y esa petición, que nunca se me había ocurrido publicar mis apuntes de viaje, que como todo autor tengo mi libreta, mis ideas históricas, tengo así una caja llena de croqueras, y con esa petición dije, ¿por qué no pensar en textos que se publiquen y que se organicen más como relatos? Y gracias a esa petición de esa antología empecé a armar los otros cuentos, que se llama los otros relatos. Sam no es mi tío, y creo que eran solo escritores latinoamericanos que estaban en Estados Unidos por distintas razones. Claro, exacto. El Mundo Pasolá, me imagino que también estaba ahí. Todo. Buenísimo. Sam no es mi tío. Sam no es mi tío. Salió una Alfaguara de Miami, yo creo, sí. Ya, mira tú. ¿Y usas croqueras o molesquines sí, o todo libretas? eso. ¿Qué usas? ¿Usas lo que venga? Lo que venga, sobre todo sin líneas, me gusta. Porque me gusta hacer dibujitos, o antes pegaba esto de los tickets del museo, como más infantil, juvenil. Pero sí, mucho. Claro. Moleskine las amo también. ¿Y esos dibujos no han sido publicados? No, que no son muy buenos, lamentablemente. Pero podrían haber estado en este. Pero Está tu letra, ¿o no? Están tus apuntes. Sí, porque claro, de esos lugares hay fotos profesionales increíbles, pero para mí la idea del libro fue incluir el archivo del viajero. Ya, claro. Que es ese plano intervenido, esa cuenta, esa foto mal sacada, que es tu foto, que la foto pero que sacaste, claro. Es el archivo genuino del viajero. Claro, y es verdad lo que dices tú, aquí está, bueno, Jim Morrison, Leonard Cohen, Eric Clapton, están todos mencionados, Janis Joplin, por supuesto, la peregrinación a su casa que mencionábamos, está todo el tiempo, bueno, y lo que decía yo, esta cosa que decíamos, on campus, off campus, Susan Sontag,
Después el taller de... ¿Hiciste un taller con Sebastián Salgado? Sí, una maravilla. Qué maravilla. Una maravilla. Había una fila, había que escribirse, decir por qué. Y era un hombre maravilloso. Éramos, no sé, 60 personas en un auditorium y él iba foto por foto. Bueno, esta foto la tomé en Ruanda y lo importante es la historia de la foto. Y era un lujo. Un lujo. Claro, porque es que ese es el valor de Sebastián Salgado. Sus fotos son relatos, son historias. Y decía, claro, por esta foto me tuve que quedar acá 3 semanas. Y eso también me importa del viaje. De hecho, a todos estos destinos yo he ido 3, 4 veces, aunque al final uno dice, para una crónica de 20 páginas, tantas veces fue. Qué poco productivo, ¿verdad? Pero tiene que ver con entrar a la atmósfera del lugar, al léxico del lugar, a la emocionalidad, del lugar. Ajá. Entonces, yo, en todos he ido sola, he ido acompañada, pero he ido por lo menos 2 o 3 veces para sentirme como habilitada para poder entrar a una historia más afectiva, más... Cruzar el nivel turístico, claro, bajar exactamente. Sí, es que es la única manera. Y también acá es bien interesante lo que juegas, que es esta cosa de... Es distinto ir como la estudiante, y por eso me parece muy interesante este juego que hace off-on campus. Sí. Claro. Ahora, igual en on-campus, a mí cuando dice Sebastián Salgado o escuchaste a la Judith Butler en ese momento. Ay, sí, yo me acordaba ahora que estuvo... Sí, claro, estaba en la oficina arriba. Claro. Y se muere lo tímido que ese hombre. Tímido, pequeñito, súper silencioso, y no se podía ni entrar a las clases. De lo lleno. Yo no podía, sí, y muy humilde, menos que uno lo veía en la cafetería así mirando con miedo, súper como curioso, súper frágil, pero claro, los textos poderosísimos, con lo importante, tremendo. Claro. Y ahora que vino Judith Butler a Santiago, yo me acordaba de ella en la piscina, pues entonces, claro, como comento ahí, que ella iba con su esposa a bañar a niñita, creo que chiquitita, y era divertido porque era como... Judith Butler siempre ha sido el gran personaje, y verla compartir en la piscina de verano, porque es la piscina universitaria, era como el lado humano, así de estos grandes intelectuales. Ícono, así un ícono. Zizek también escuchaste por ahí en directo, sí. Claro, en vivo en directo. Todas esas experiencias son... humanizarlos un poco a ellos también. Claro, verlos ahí en vivo en directo. Con Watanabe hace un capítulo aparte, ¿no? Magnífico poeta. Sí, porque también quise ahí forzar la cosa fronteriza. De algún modo, todas estas crónicas tienen un poco ese leitmotiv de que la frontera siempre es un lugar complejo, de mezcla, de tensiones, de muchas tensiones. Y con Watanabe lo pensé en varios niveles. La tensión del lenguaje, como poeta, la tensión de la sanidad y la enfermedad, cuando él cuenta un poco todo este tema con el cáncer y me lo relata, yo pienso en esos dos territorios. Y luego pensar este viaje imaginario a la frontera conflictiva que tenemos con Perú. Claro. Que es como llega a ser un poco un absurdo, este triángulo marítimo que todos dibujan de distinto modo. Esa es la pelea es el triángulo marítimo. ¿Y cómo lo podrían resolver 2 personas que están vinculadas a las letras de un modo más simbólico, con este viaje que es como trazar esta línea, ¿verdad? Claro, y la tienes por ahí. Y yo trabajo mucho con su poesía. Yo soy lo pude conocer a Watanabe en una residencia que tuve en Lima. Y el texto, la verdad, es bastante intertextual con la poesía de Watanabe. Ahí tiene una Antígona fantástica. Sí, maravilloso. Con Teresa Rally. Sí, es que es una gloria, digamos. Es una maravilla eso, porque como quita todos los personajes y deja a todos concentrados en esta Antígona multiroles. Sí, que es notable. Y gira a Isménez, le da otra salida. Watanabe es un poeta que me encanta. Es monstruoso. Y bueno, le dedica un capítulo importante a Clarice Lispector. Bueno, es que ese es otro recorrido también que digo, mira cuando alguien va, tantas veces que uno va a Brasil, ¿no? Uno va y tú te vas el viaje del Lispector. Peregrinaje literario. El peregrinaje literario. Este es el peregrinaje literario detrás. Tú la mencionas harto, la Clarice Lispector. También, bueno, pero sí es como gran diosa de todas nosotras. Diosa compartida, diosa ¿verdad? compartida por tantas. Un ícono muy importante, una escritura. Es parte del altar de tantas escritoras y escritores. Sí, sin duda, digamos. Y ahora está en reediciones permanentes. Sí, traducción. Bien posterior. Le hicieron una biografía que fue re famosa en Estados Unidos. De Benjamin Moser. Bien polémica también, porque hay muchas biografías de ella, como es media misteriosa. Sí, me doy cuenta que hay contradicciones acá. Claro. Lo bueno es que también hay muchos libros con cartas, con diarios, reflexiones, como que es posible acercarse a ella de tantos lados. O sea, puedes seguirle la huella. Sí. Que es un poco lo que tú hiciste, o sea, cuando haces ese recorrido. Entonces, es muy bonito esto de hacer este recorrido literario, como dice, porque se llama Los ríos de Clarice Lispector, que es el capítulo del que estamos hablando.
¿Estamos en el tiempo? Estamos en el tiempo. Hoy nos faltan muchos capítulos, pero volvemos enseguida. Hacemos una pequeña pausa. Esperen. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces Las Finis es tu lugar. Viajé en un bus ruinoso serpenteando desde Split en la costa adriática. Pasé por pueblos destruidos en la última guerra. En la frontera un par de soldados desdentados se rieron de mi pasaporte. Yo busqué en ellos algún reconocimiento tribal y solo sentí un rechazo ajeno. Avanzamos a ritmo parsimonioso por autopistas fantasmales en la que empezaba a crecer el pasto entre el hormigón de las calzadas. En la primera parada contemplé un paisaje compuesto por una naturaleza muerta. El puente de Mostar, conocido por su elegancia desde el Imperio Turco Otomano, fue quebrado y parchado con llantas de neumático. Yo venía a buscar el túnel. Este túnel, ¿no? Con que abres, que hablamos, que hemos comentado. Después tiene una serie de salidas, ¿no? Salidas desafiantes en los capítulos siguientes, cuando, por ejemplo, el tema palestino, judío palestino, digamos, que entras en este grupo que es bien interesante, me hizo pensar en una película que está en cartelera. ¿Cómo se llama? El affair de Sara y Salim. Sara y Salim, ¿no? Mira, ese la estrenaron recién. Es bien interesante, es que la acaban de estrenar en realidad. Y por cierto que está en 2 cines, ¿no? Claro, y como a las 12 de la noche. Claro, una cosa así. En el biógrafo, lo que pasa es que tú mencionas, me pareció tan interesante cuando tú mencionas este grupo que está tratando lo imposible, que es palestinos e israelíes nos juntamos porque queremos la paz y no queremos ser más víctimas, y son víctimas, o sea, por Dios que son víctimas, han sufrido horrible y son súper atendibles, o sea, todo lo que han vivido ellos. Quizás los palestinos, decir, mira, bueno, nos invadieron, pero luego a su vez los israelíes han sufrido lo suyo. Bueno, esta película, que está basada en un hecho real, pero investigando de ella, ahí también me encontré con este grupo. ¿En serio? O sea, pero investigando información, me encontré con la insistencia, porque la película es una historia, se llama así El Efer, porque efectivamente todo parte con una israelí que vive bien, que tiene un amorío con un palestino de Jerusalén este-oeste. Creo que vi la sinopsis de claro, eso, sí. Y que es muy interesante, muy bien hecha. Es muy hecha, interesante. Todo parte con esto, y por cierto que esto explota a otros niveles, ¿no? Y sigues un curso y ahí tú te metes en lo que ese lugar, digamos, que es como digo yo, bailando en un campo minado, porque absolutamente eso es. Entonces, yo investigando sobre la película me encontré con este grupo que tú mencionas, que me parece asombroso. Esta es la crónica que más me costó escribir, porque no es mi historia, es la historia de otras personas. Tú lo reporteaste muy bien, hay que decir. Y lo que fue seguirlos, me removió mucho escuchar sus historias de vida. Como comento al inicio, el primer contacto que tengo que es con el padre argentino, que vive allá, el del lado israelí, y cuando me muestra el dormitorio su hijo, dije, uy, qué gesto de confianza, generosidad, yo tengo que hacer algo a la altura, porque no me estoy exponiendo tanto yo como... Y nunca había escrito sobre personas reales otras, siempre me sentía con más derecho porque era mi ficción y ahora era mi vida, claro. Pero acá no es mi vida. Y de algún modo, cómo pensar ese otro conflicto fronterizo que de algún modo me toca. Es difícil ser, también uno no es, quizás no soy ecuánime porque soy judía, quizás no sé cómo uno puede ser ecuánime en ese conflicto, pero lo que me interesa es como un poco desbaratar esa idea de los bandos, porque yo creo que la gente, cuando está enfrentada a esto, lo único que tiene que hacer es trabajar juntas. O sea, la única forma que este conflicto se va a resolver es como con grupos como ese, que han estado obligados a la empatía, de ponerse en los zapatos de otros. Y más que fortalecer como la visión tan fanática que hay actualmente en estas dos comunidades, estos dos países, ¿verdad? Tan asimétrica también, no hay duda sobre la asimetría, pero si pienso en el futuro, pienso que va a pasar por acá, va a pasar por gente que trabaje junta. Además que me pareció, ¿sabes qué es tan interesante? Y que entienda la posición del otro, porque son vecinos y no son vecinos. O sea, la mayoría de la población no conoce cómo vive el otro y solo tiene una idea, una caricatura.
El otro es un asesino, el otro lo llamarán de otro modo. Usurpador. Exactamente. Lo único que viene, claro. no sé, el contacto humano es tan distinto y también, ¿qué más derecho a hablar que ellos? Porque si ellos han perdido hijos, hermanos, han vivido en carne propia el conflicto, y si ellos están dispuestos a dialogar, como digo yo, ¿por qué uno no? ¿Por qué uno no? Es que por eso me pareció extraordinariamente interesante. Bueno, es un conflicto, como dices tú, que también vivimos en primera persona, uno lo ha visto. También ha sido está bien dentro de la lógica de las imágenes el conflicto palestino-israelí. Absolutamente, porque lo hemos visto. Bueno, me acordé también en ese caso de Ave Fénix, que es la película de Christian Petzold, que va... es muy relatado, ¿no? Porque esto es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué es lo que hace una familia judía? Dice, ándate a Israel, se están yendo a Israel en ese momento, ¿me entiendes? Cuando se está armando esto. Ya, que en realidad por el año 45, cuando tú dices, ¿cómo se arma esta cosa? Es una cosa bien tremenda. Pero bueno, ya está armado esto, y como dices tú, o vives para siempre sin reconciliarte, vives para siempre en la guerra de los Balcanes, o tomas otra decisión así de fuerte como esta. No, y ellos son verdaderas familias. Yo los sigo a veces en las redes, y como que el ejemplo de ellos es de que son duplas. Ellos trabajan, y de hecho algunos como que son unos padrinos de los otros hijos del otro, del nieto. Los hijos de ellos muchas veces siguen trabajando juntos. Hay una nueva generación que son los hijos de estos padres que siguen en estos proyectos de investigación y todo. Porque yo creo que ya se ha hablado mucho de este trabajo que hay como de propaganda, de que hablar de... ¿Qué sacamos hablando todo el día contra el otro? O sea, pensemos gente que está dispuesta a trabajar, y ellos hacen programas de educación en escuelas, viajan mucho fuera, hacen presión política, y también que en estos grupos uno puede tener diferencias. Entre ellos hay unos que están a favor del boicot contra Israel, otros que no están a favor contra el boicot, pero lo que sí, todos tienen una base común, no están de acuerdo con la ocupación, por supuesto, ninguno. Y es increíble cómo trabajan juntos y viajan. Es como el mejor ejemplo, y a mí me llamaba la atención cómo estos hombres se abrazaban, se tocaban, como había una cosa bien genuina, que habían trabajado el afecto. Y todos ellos tienen otros hijos, tienen nietos. Eso, o sea, vamos a seguir heredándole a otras generaciones más odio. Sí. Hay que como que hacer el cambio. Hay gran parte de los textos son países heridos, ¿no? Sí, o sea, claro. Son países cicatrices, digamos. Se escapa tal vez la crisis Spector, que claro. más es su cicatriz, su quemadura, ¿no? Exacto. Pero el resto estás tomando esto desde el Chile de los 70, Cuba, el conflicto palestino-israelí, Watanabe y Perú-Chile. Eso como que está dando vueltas todo el tiempo, ¿no? ¿Qué literaturas te influyeron de viajeros? Muchas. Por ejemplo, ¿verdad? Cada libro es un hipertexto. Claro, muchísimas. Hay algo ahí, algunos nombrados, pero uno de los libros que me encontré cuando ya estaba un poco avanzado este libro fue Wanderlust, de Rebecca Solnit. Ay, me encantó, porque es como dije, encontré lo que yo estaba pensando, con la maravilla que ella hace todo un recorrido histórico del acto de caminar, porque también tenía la siguiente inquietud. Yo soy más bien una escritora de mundos internos, de mundos privados, de familias, de hijos, y tenía un poco la inquietud también política y también, porque he sido muy patiperra, muy viajera, de cómo escribir sobre el espacio público, cómo las mujeres, también una narradora, se cruza con el espacio público, y justamente un espacio público no cualquiera, que son países heridos, países con cicatrices. Claro. Cómo tenés que salir al mundo también, aunque no sea un país cicatriz, como dices tú, lo del inspector, pero ir hasta allá para seguir a los personajes y entender sus cicatrices. De hecho, me pareció tan revelador cuando por casualidad me encuentro con el test de Rorschach en los archivos, que me parece que ya al borde de lo ilegal, pero bueno, yo estaba frente al material. Sí, claro. Yo también pensé, como, eso es confidencial. Como ¿tú eres psiquiatra? Sí, claro que ¿Quién abrió ese archivo? A mí también... Totalmente abierta, una cosa muy rara. Sí, o sea, alguien que va a buscar al inspector, como yo hago ese viaje medio peregrinaje literario, como hay gente que lo hace en Dublín con Ulises. Sí, eso te iba a comentar. Me recordó mucho, ¿verdad? ¿Cómo me sucedió eso que jamás me hubiese, esperado, que era encontrarme con el test de Rorschach, que ya no puede ser lo íntimo de lo íntimo de lo íntimo? Siempre es como verdad, esa lectura secreta de sí. No. Pero sí, yo tenía esa inquietud, cómo las narradoras podían viajar, porque yo siempre había trabajado más espacio intimista y me gusta mucho. Y
y sin hacer una escritura política, sino una escritura también desde el mundo de los afectos, de lo sensorial, y ir a estos lugares como un poco de campo minado. Y también me preguntaba sobre las literaturas de tu sangre, ¿no? Sí. La literatura serbo-croata, la literatura judía, que hay tantas cosas que también te deben haber influido. Digamos. Sí, verdad, volviendo a más lectura. Hubo varios libros que se me fueron cruzando cuando ocurre eso, cuando uno empieza a investigar de un tema, llegan por magia. Claro. Hay una de Caminar, de Werner Herzog, que se va caminando por el hielo. Sí, no me acuerdo de Caminar por el hielo, creo que se llama. Después hay un francés. Y que es para salvar a su amiga. O sea, hace como este peregrinaje medio magical thinking de que si él llega caminando hasta París, la amiga se va a salvar. Después hay un filósofo francés que se llama Frédéric Gross, que es como la filosofía del andar. Que esos son más textos de... Hay un texto que recomiendo a un geógrafo que se llama En el espacio leemos el tiempo, de Carl Schlegel, maravilloso, inspiró mucho mi libro, de cómo se leen los mapas, la geografía. Y de lecturas que tú dices de las raíces, desde Danilo Kish, Goran Petrovich, luego escritores judíos me gustan mucho, o sea, Kafka, Primo Levi, para mí es importantísimo, David Grossman, Amos Oz, que murió hace poco, judíos europeos, israelíes, muchísimos, de Paul Auster, toda la gente que trabaja la memoria, los fragmentos, las ruinas, una historia también de un pueblo que tiene que ver mucho con la ruina, con el destierro, con el exilio. Cynthia Ozick me parece importantísima notable, también. Y así podría dar una larga lista, pero digamos, ese libro es un hipertexto total. Podría en cada frase ir identificando qué leí para cada una de esas reflexiones. Pero eso me tomó tanto tiempo, tantos viajes. También pensaba en Pinola Pavic, el diccionario Hazaro, un libro maravilloso, precioso, por supuesto. Una joya. O Alexander Emon, digamos. Es que importante. Gran autor, la cuestión de Bruno. Un gran autor, que radicado en Estados Unidos ya. Y que escribe justo... Le tocó estar fuera para la guerra de los Balcanes, obviamente nunca más regresa, pero la cuestión de Bruno, una gran novela, y también la otra que dijiste tú otra de Hegemón. El hombre... Sí, pero y también hay una mujer que se llama Slavenka Drakulic, también. Sí, Slavenka Drakulic, sí. Y así una serie de autores que, trabajan la cosa balcánica, de las heridas, la cosa de la violencia, de un modo bien deslumbrante. Es que tiene que trabajarlo, porque tú la ves y es una cosa feroz. Y tú, en el que estás en el teatro, también está el texto Esquilo de Cadaré, digamos. Sí, también. Cadaré, que es un texto, fuera que una revisión de Aristóteles, también una revisión de la guerra de los Balcanes. Claro, y él tiene también Lamento de Kosovo. Sí, claro. Cadaré. Sí, también lo leí. Yo me hice una biblioteca de este libro. Son varias. Tengo un mueble y no la quiero nunca desarmar. Sí. Qué bueno. Se siente para bien, no se siente el peso de la biblioteca, sino al revés, la sensación de que esto te generoso. va... Hay como generosidad de referencias. Y después vi que sobre el tema de caminar se ha puesto de moda y que se han generado muchos textos. Pero yo creo que es importante. Hay una... Sí, a Walter Benjamin, Robert por supuesto. digamos, Por supuesto, los grandes caminantes. Sí, o David Le Breton. También Elogio al caminar. También fue parte de la biblioteca, es parte. Es parte, ¿no? Sí. Bueno, todo el libro lo es, digamos, un hipertexto, como tú bien lo dices, digamos. Y una pregunta más pretérita, ¿no? ¿En qué momento tú decides ser escritora? ¿Hay un libro ahí, hay una película ahí, hay un gesto ahí? Yo creo que me hice escritora. Porque me surgió la duda, me siguió más que la duda, también duda, inquietud, y no siempre era correcto, siendo muy buena lectora, leyendo. Yo vivía al lado de una biblioteca pública, municipal, y sacaba libro. Y era tal la afición, yo me acuerdo a los 15 años leía torres y torres del libro, y era una fascinación por la ficción, decía, qué ganas de pasar algún día al otro lado. Y libros importantes, muchísimos, ya no tengo como identificados, pero yo creo que Kafka un poco me volvió la cabeza de no escribir sobre la realidad nomás, como el mundo medio simbólico, el proceso, esos cuentos. También la cosa media judía checa, ¿verdad? Que tiene que de algún modo lo toca la cosa, la ley, por ejemplo. En ese gran cuento que es la antesala del proceso. Luego
leí muchas cosas de Virginia Woolf también esa cosa de la corriente conciencia. Leíste las olas en un viaje, ¿no? Sí, en un viaje leíste las olas. Sí. Impresionante. Sí, y después, se van sumando tantos libros como infinitos, como uno nombra alguno, después sale de acá, se acuerda de otros millones. Sí. Pero los autores así, o Kundera, los autores como de la Europa Central, que yo andaba un poco buscando claves familiares, me marcaron mucho. Milán Kundera, las primeras 2, 3 novelas, muchísimo. La vida es en otra parte, que es sí, una cosa muy linda. Hermosa esa novela, tengo bien subrayada. Kundera está en el purgatorio, como decía José Donoso. Los escritores fallecen y después quedan en el purgatorio. Nadie los lee un tiempo hasta que... Hace poco leí que cumplió 90 años y decía, ¿la noticia será porque murió? No, porque cumplió 90 en París. Y es como que le den el Nobel, como que esa es como la presión que están tratando de hacer. Como que no estuviera, digamos. Que ahora le den el Nobel. Exactamente, pero está en el purgatorio. Quedó en el silencio. Digamos, sí, los últimos libros que publicó tampoco eran tan interesantes. No eran muy brillantes como su comienzo, digamos. Bueno, puede ser. Tú también ves mucho cine, por lo que veo. Hablas mucho Haneke. Sí. Haneke ahí, maestro espiritual. Y la pintura también. Y me encanta. Bacon, Paula Rego, toda esta forma un poco monstruosa de trabajar la experiencia humana, de cómo la experiencia humana monstruosa en la historia se lleva el cuerpo a una expresión corporal. Los cuerpos de Lucian Freud. También, digamos, estos son mis... El sobrino. Pero yo creo que igual que todos ustedes, soy una consumidora cultural así, ávida. Todo lo que venga. Pero está en tu material. Museo, cine, teatro, todo. Pero sabes integrarlo, es una cosa interesante. Es verdad lo que tú dices. En el fondo uno no... Bueno, una anécdota del verano. Alguien me decía cuando comentaba el Festival de Viña, que lo he cubierto durante 25 años. Y alguien me decía, pero usted es crítica del cine. Bueno, no es la única neurona que tengo, le digo. No, pues, son pensamientos asociativos. O sea, una pintura te lleva a una narración y también una pintura es un relato. Sí, también. Es un relato, tiene otra forma, tiene otro lenguaje, pero es un relato. Muchas veces también están conectados con la literatura y para qué decir con la plástica. Sí, por eso es un diálogo como con todas mis referencias muy fuerte, literarias y también, por supuesto, y de viaje. Final, si a uno le interesan los libros, como digo yo, es lo primero que uno hizo siempre. Digamos. Y te interesa la vida, si te interesan los libros. Llegas a todos. Debería. En rigor. O debería. Vaya a saber uno. Y te metes en el teatro, por lo menos, sí. Trajiste unos libros. Unos nuevos, o sea, que han acompañado la publicación de ese. Este es un libro de ensayos, donde hay textos que tal vez sí se conocen, que han sido publicados. Hay crítica a teatro, hay perfiles de escritores. De algún modo yo también, a través de muchos años, me encanta hacer entrevistas como yendo a la médula del escritor. He hecho perfiles de Watanabe, de hecho hay uno de Isidora Aguirre, gente que puede... Bueno, trabajaste mucho de David Grossman, que cuando vino Puerto de Ideas lo pude entrevistar, y no recuerdo, de Alamebel también. Luego hay textos de escritoras que te piden a veces para las ferias y un poco por qué escribir, por qué leer. Claro. Y hay varios inéditos, Decálogo de una cuentista. Es como un poco esa colección que permite ensayos breves de distinto registro. Y también les quería mostrar que el No aceptes caramelos de extraños se publicó hace poco en danés. Sí, no me hagan pronunciar eso. Es un idioma muy difícil. Tuve la oportunidad de hacer una gira, estuve casi 3 semanas en Copenhague y alrededores. Y súper interesante como otros lectores leían este libro, daneses, con otra historia. De hecho, hace poco tuve un taller Skype con un grupo que está leyendo el libro. Y yo les decía, bueno, ustedes tienen el grupo Dogma de cine, o sea, ¿qué les va a extrañar esto? Pero igual les extrañaba. Había una sintonía. ¿Hiciste un taller por Skype con ellos? Sí. ¿En inglés? Sí, en inglés, por supuesto. Claro, qué forma. No, los daneses son todos trilingües. Sí, porque el idioma es muy, muy difícil. Sí, bueno, aprender a saludar y así gracias, pero miren. Lo vemos. Tú trajiste una recomendación. Sí, pero así muy chiquitito que lo estoy leyendo ahora con mucha felicidad, que es Los países de Marie-Hélène Lafon. Y nada, que en verdad yo encuentro que con minúscula uno se va a la segura también. No, es una editorial que publican algo y yo creo que hay que... Y acá está todo el tema con el espacio rural, el espacio de la ciudad, París, lo trabaja súper bonito, hasta minutos va re bien. De hecho, minúscula publica bastante de viaje. Yo usé varias, pensé, he ido comprando libros, porque como estaba asociado con los destinos errantes, compré uno de Ana María Schwanen, no me acuerdo de apellido, pero también una escritora que va por los Alpes suizos recorriendo y todo eso. Sí, claro, ese recorrido. Lydia Davis, el que traje yo de Eterna Cadencia, ¿no? Que una edición de cuentos, Ni puedo ni quiero. Me encanta ella. Una cuentista, Una cuentista
De otro planeta. De otro planeta, ¿no? De una delicadeza. Y Jasmine Ward, la canción de los muy premiada. Vivos y los muertos, muy premiada, digamos, el National Book Award, que se lo ha ganado 2 veces, digamos, la única escritora que... No, y la comparan con Faulkner. Sí, no, la ponen, pero entonces esto... La voy a registrar para llevarme. Para el registro, digamos. Bueno, este Destinos Errantes es una reedición, ¿no? Sí, es la edición chilena de Tajamar. Porque en realidad mis libros un poco han tomado esa lógica sin planificarlo, que se publican en ediciones en distintos países. Así que yo espero que siga por otros. Lo que está muy bien. Pero sí, esa es la española que tiene María José, sí, que es de Editorial Comba de Barcelona. Los editores excelentes. Y ahora está con Alejandro Candora de Tajamar Editores. Sí. Ahora está con... Y es distinta las versiones. Yo siempre reescribo, soy una obsesiva. ¿Sí? Reescribo, sí. Tiene un texto nuevo y otros ajustes. Pero están las fotos, están las fotos. Sí. Eso sí. Y está casi todo, el 90%. Sí, el 90%. ¿Estamos en la hora? Es verdad. Sí, estamos en la hora. Estamos en la hora. Millón de gracias. Gracias a ustedes por las preguntas y los recorridos. Muchas gracias. Me encantó tu libro. Es una manera muy distinta de viajar. Igual si van a tomar un crucero, ¿saben que sirve demasiado? Le da otro significado a cualquier viaje que vayan a hacer. Esa es la verdad. El viaje con croqueta, como es. Así es. Exactamente. Y ese, básicamente porque es muy humano. Entonces, a uno le toca. No es como un libro, sí hay historia, porque la historia está detrás, pero es humano. Sí. Muy recomendado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias a María ustedes. José, Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos vemos en un próximo Del Fin del Mundo. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.